Si tú harías maquinados, ¿verdad? Te recomiendo que te consigas, que tengas a la mano una de las versiones de la Biblia del herramientista, ¿verdad? Eh, el Machinery Handbook, por ejemplo, esta es la 27ª edición. No sé cuántas más hayan sacado, ¿verdad? Eh, Después de esta, ¿verdad? Esta, ¿cuándo la compré? Pues ya tiene como 10 años que la compré. No, más. Junio del 2006. En fin. Es cuando yo la compré, pero a menos que esté muy, muy vieja la edición que te consigas, ¿verdad? Pues no va a estar actualizada, pero hay muchas cosas, ¿no? Que te sirven aquí. El libro está muy ancho, ¿verdad? Porque es redundante. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con redundante? Por ejemplo, cuando explican las roscas, los machuelos, ¿no? Por aquí lo tenía apartado. Digamos aquí. Está hablando de machueleado. En una sección de machueleado, ¿verdad? Habla del machueleado por formado, ¿sí? Formado en frío. Es lo que conocemos como machuelos sin viruta, también le llaman. O yo los conozco como machuelos de formado. En un machuelo normal, el común que estamos acostumbrados todo el tiempo a utilizar es el que va cortando, ¿verdad? Hacemos el barreno del diámetro menor de la rosca. Digamos, si es un cuarto 20, hacemos el barreno de 200 milésimas, ¿no? De punto 197 milésimas. Digo, de pulgada, de 197 milésimas. Pues digamos el estándar, todo el mundo pues le mete el machuelo de 201 milésimas, ¿sí? Luego se mete el machuelo. Ah, no, la broca, dije, el machuelo, la broca. Bueno, se mete la broca de 200 milésimas, luego metemos el machuelo de corte, ¿verdad? De un cuarto 20. Y el resultado, bueno, pues es obviamente la rosca de un cuarto 20 y el diámetro menor mide 200 milésimas, ¿verdad? Porque es el tamaño que hicimos el barreno, ¿sí? En el machuelo deformado hacemos el barreno más grande, ¿sí? Metemos una broca de unas 218, 220 milésimas, ¿verdad? Luego metemos el machuelo y el resultado, ¿verdad? Es igual que si hubiéramos usado un machuelo de corte. El resultado va a ser un barreno roscado de un cuarto 20 cuyo diámetro menor es de 201 milésimas. Es decir, ese barreno que hicimos de 220 milésimas, después de entrar el machuelo, se cierra, ¿verdad? Y queda en 201 milésimas. Entonces, no sé, cuando decía que el libro es redundante, ¿no? Aquí está hablando de esto y luego te da una formulita, ¿no? ¿Sí? Tamaño teórico del barreno, ¿verdad? Y luego es el diámetro base, ¿verdad? Del machuelo, del diámetro exterior, menos, ¿verdad? 0.0068 multiplicado por el porcentaje que queremos de la rosca, ¿verdad? Eh, eh, la rosca, ¿verdad? Pues es como si fuera un triangulito, ¿verdad? Entonces podemos dejar que ese triangulito no esté completo, que en lugar de tener un triangulito, pues sea un trapecio, ¿verdad? Como si le quitáramos la puntita al triángulo, ¿verdad? Entonces, entre más puntita le quitemos, ¿verdad? Pues más débil es la rosca, ¿verdad? Es a lo que se refieren con esto, ¿verdad? ¿Qué porcentaje queremos que tenga la rosca de profundidad? Dividido entre las roscas por pulgada. De esta fórmula básica podemos calcular cualquier barreno, ¿verdad? Es decir, queremos rosca 832, 1032, ¿verdad? Un cuarto 20, la que quieras, ¿verdad? Con eso calculas de qué tamaño debes meter la broca para tu machuelo deformado. Nada más con esa fórmula. Sin embargo, ¿verdad? No todos los técnicos herramientistas están versados en uso de fórmulas, ¿verdad? Pueden hacer bien su trabajo de herramientistas, ¿verdad? Pero necesitan tablas para trabajar. Entonces, esa formulita, ¿verdad? Se convierte en una tabla, ¿verdad? Entonces aquí están tamaño de barrenos, ¿verdad? Teóricos para machuelos deformados.
Entonces, por ejemplo, cuando dijimos que un cuarto 20, ¿dónde está? Un cuarto 20, ¿verdad? Dice que usaría un barreno teórico de 224 milésimas, ¿verdad? ¿Sí? Si quisiéramos usarlo a un porcentaje del 75% de la rosca. Un 65%, ¿verdad? Correspondería con una broca de 228, igual. Ah, no, más grande, ¿verdad? Entonces, queremos 75%, usaremos una broca de 224. Uno de 65%, una broca de 228 milésimas, ¿verdad? ¿Sí? Un 55%, pues una broca de 231. Es decir, podemos usar brocas de diferentes tamaños respecto a qué porcentaje de la rosca queremos. Entonces basta con que le digas a tu técnico herramientista, ¿verdad? Mira, usa esta tabla, ¿verdad? Y siempre vamos a hacer roscas de él al 65%, ¿verdad? Entonces, si yo agarro mis datos de esta fórmula, ¿verdad? Y lo calculo, me deben salir los mismos datos de esta tabla. Pero aquí pues ya está más fácil, ¿no? Porque pues ya puedes encontrar aquí, quiero una que un cuarto 20, ahí está, un cuarto 28, ¿sí? Quiero una 832, pues 832. No, quiero una 1024, pues una 1024. Ah, no, 1024 que está abajo. Y así, ¿verdad? Llegan hasta 3 cuartos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta tabla llega hasta 3 cuartos, mientras que la fórmula me sirve para cualquier medida, ¿sí? Para cualquier medida, sin importar. Entonces, esto es un ejemplo de la redundancia que tiene el libro, ¿verdad? Tiene tablas y tiene fórmulas que te explican. ¿Quieres saber cómo funciona? Bueno, pues vete a la teoría, ¿verdad? En este caso hablé de machuelos, ¿verdad? Pero pues, los contenidos son enormes, ¿no? Si nos vamos al índice, empieza con algo de matemáticas, ¿no? Números, fracciones, decimales, álgebra y ecuaciones, geometría, logaritmos, ¿verdad? Otro secciones, mecánica, ¿verdad? Y resistencia de materiales, o fuerzas materiales, ¿verdad? Mecánica, velocidad, aceleración, trabajo, energía. Es decir, como un cachito rápido, un cursito rápido de física, ¿no? Ahora sí, algo que es más aplicable en esta área, ¿verdad? Propiedades, tratamiento, ¿verdad? Y prueba de materiales, ¿no? Por ejemplo, los elementos, calor, masa, peso, propiedades de la madera, de la cerámica, de los plásticos, ¿sí? Más adelante, ¿no? Pues que el dimensionado, el uso de gauges, ¿verdad? Mediciones, ¿no? Prácticas de dibujo, tolerancias, ¿verdad? Por ejemplo, tolerancias para los fits, no sé cómo traducirlo, ¿verdad? Pero es clásico cuando queremos meter un perno, ¿verdad? En un barreno y decimos, no, quiero que el perno entre a presión, ¿verdad? Un press fit. O no, quiero que el perno, ¿verdad? Entre justito, ¿no? Que se deslice así bien suavecito, ¿no? Un slip fit, algo así. Bueno, pues ahí viene, ¿no? De herramientas, ¿verdad? Y fabricación de herramientas, ¿no? Herramientas de corte, ¿verdad? Carburos cementados, herramientas de formado, fresas, ¿verdad? Escariadores, la mentada rima, ¿verdad? Las brocas, ¿verdad? ¿Cómo traducimos los counterboards? Al rato me acuerdo. Machuelos, ¿verdad? Los dados de formado de rosca, bueno, de dados para cortes de rosca, ¿verdad? Los conos estándar, ¿verdad? Los husillos, chocks, ¿cómo se llama? Las brochas. ¿Cómo diablos se llaman las brochas en español, verdad? Desgaste de herramientas, afilado, ¿verdad? Operaciones de maquinado es otra sección, ¿verdad? Velocidades de corte, ¿verdad? Y avances. Tablas de avance de velocidad de corte, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿no? Procesos de maquinado, ¿verdad? ¿Qué punzones, dados, trabajo con las prensas, las EDMs, ¿verdad? Las máquinas de electroerosionado,
fundiciones de acero y de hierro, ¿verdad? Hierro vaciado, ¿verdad? Soldadura y pues soldadura, soldadura con bronce, ¿verdad? La soldadura eléctrica, operaciones de láser, operaciones de terminado. ¿Qué más tenemos por acá? Pues tornillería, ¿verdad? Y no solo es para aceros, ¿eh? Por ejemplo, tornillos para madera, ¿verdad? Clavos, spikes, sepa la bola que diablos era un spike. Son como con los que matan los vampiros, un spike. Machuelos, los remaches, ¿verdad? Juntas remachadas, torque y tensión en la tornillería, ¿verdad? Tornillería de pulgadas, tornillerías métricas, tornillería inglesa, ¿verdad? Tornillería para máquinas, bla, bla, bla. Roscas, ¿verdad? Y roscado, ¿verdad? De sistemas de roscas, rosca unificada, ¿verdad? Roscas métricas. Acá tenemos, ¿qué más? Engranes, los splines, las levas, elementos de maquinaria, ¿verdad? Valeros planos, ¿verdad? Valeros de rodamiento, bueno, rodamiento, ¿verdad? Rodamientos de agujas, ¿verdad? Balines, lubricantes, acoplamiento, los embragues, frenos de fricción, los chaveteros, en fin, tenemos mugrero y medio aquí en este pequeño librito, ¿verdad? El Machinery Handbook. No sé si hay en español, pero hasta en inglés te sirve, ¿no? O sea, con tanta tabla que tiene. Por ejemplo, vámonos a la primera sección de matemáticas, ¿no? Trae algo de matemáticas. ¿Sí? Y cada uno trae obviamente su pequeño índice también, o su índice ya más definido, ¿no? Entonces, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos viendo en fracciones, pues basta agarrar una calculadora, ¿verdad? Y podemos agarrar 1 en la calculadora, lo dividimos entre 64 y nos va a dar 0.015, ¿verdad? 62. Eso lo podemos sacar de la calculadora o venimos aquí a la tabla y lo sacamos, ¿verdad? Entonces a veces te puede ser útil esta tabla dependiendo en qué es tu área, ¿no? Igual no necesitas una calculadora, lo puedes hacer a mano, ¿verdad? Dividir 1 entre 64, ¿verdad? 1 entre 8, pues te va a dar 125, ¿verdad? Es muy común, ¿no? Un octavo, 125 milas. Entonces, en esta sección, pues estamos hablando de matemáticas del libro, ¿verdad? Que las proporciones, ¿verdad? Hay una parte pues, que está interesante cuando habla de geometría. Pues en realidad todo el libro está interesante. Entonces, por ejemplo, constantes frecuentemente utilizadas en expresiones matemáticas. ¿Sí? Pi entre 360.008, pi sobre 180, pi sobre 12, bla, bla, bla. Por ejemplo, pi sobre 12 es utilizada al calcular velocidades de corte, ¿sí? Porque normalmente el fabricante te va a dar la velocidad de corte en pies lineales por minuto, pero tus herramientas vienen en pulgadas. Entonces, ¿cuántas pulgadas hay en un pie? 12. Y pi sobre 12, pues viene usándose por ahí, ¿verdad? En fin. Números primos, factores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, ya empezó con una tablita, ¿no? Una tablita de, ¿qué? Números primos. ¿O de qué diablos es esta tabla? Números primos y tabla de factores del 1 al 1199. Órale, ¿y eso cómo se usa? De 1 a 100, sin P. Pues, no sé, hay que leerlo, ¿no? Entonces, viene toda esta tabla, ¿no? Yo creo que P es que significa que es un primo, o qué significará, no sé. Un poquito de álgebra y ecuaciones, ¿verdad? Resolución de ecuaciones, ¿sí? Algo de geometría analítica, progresiones geométricas. Entonces aquí ya andamos en geometría analítica, ¿no? Por ejemplo, dos líneas son paralelas, ¿verdad? Si ambas líneas tienen la misma pendiente.
Es decir, si M1 es igual a M2, ¿y qué diablos es M1 y M2? Pues es la división. Es algo que vemos en matemáticas en secundaria, ¿no? O en la prepa, ¿no? Geometría analítica es en la prepa, creo. Entonces, pues aquí es algo de matemáticas, ¿no? Obviamente sus respectivas tablitas, ¿no? Es decir, la suma de los ángulos de un triángulo, ¿verdad? Te da 180. Entonces, si quieres encontrar tal cosa, ¿verdad? Aquí encuentras, ¿no? Cómo sacar diferentes incógnitas, ¿sí? Entonces, ya ahora sí ya te da más ejemplos de cuántas cosas puedes resolver, ¿no? Que si tengo un triángulo, ¿verdad? Quiero conocer el ángulo D, ¿verdad? Pues el ángulo D me dice que es igual al ángulo A más el ángulo B. O sea que A más B es igual al ángulo de afuera. Órale, pues bueno, ya no lo sabemos, ¿verdad? Yo hubiera empezado porque 180 menos A menos B, ¿verdad? Menos el ángulo de afuera. Entonces, ya empiezan así a salir muchas tablitas, ¿no? Fórmulas diferentes para calcular. Entonces, esta es la sección áreas y volúmenes. Esta es la sección de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿de qué está hablando? De cuántos cables redondos caben en un... Bueno, más bien, cuántos alambres, ¿verdad? Con un perfil circular caben dentro de un cable, ¿verdad? Entonces tengo un círculo grandote que es mi cable y le voy a meter alambres ahí. ¿Cuántos cabrían? Bueno, pues ahí vienen las fórmulas, ¿no? Para saber cuántos pueden caber. Trigonometría, todo eso. Vamos a ver, vamos a otro lado. Por ejemplo, acá de qué anda hablando. Fatiga, está hablando de resistencia a materiales, ¿sí? Propiedades mecánicas de los materiales. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Concentración del estrés, el factor de concentración de estrés, ¿sí? Acá, para una flecha, ¿verdad? Que tiene redondeos, ¿verdad? En tensión. O sea, lo que yo entiendo es, tenemos una flecha, ¿verdad? Y tenemos esto, lo que le llamamos los fillets, ¿verdad? Entonces, dependiendo del rayo que lo pongamos ahí, ¿verdad? Esa unión va a ser más débil, esa transición va a ser más fuerte o más débil, ¿no? Creo que es algo como que lo aprendemos como que es, pues es obvio, se hace más fuerte, ¿verdad? Si lo hacemos redondo, así lo dejamos exactamente en esquina cuadrada, ¿verdad? Pero obviamente entre más grande sea ese radio, ¿verdad? Pues más difícil es su ensamble con la contraparte. Entonces, la contraparte que va a ir ahí a lo mejor necesita topar exactamente hasta esa pared, ¿verdad? Y entonces hay que hacerle un chaflán a la contraparte, ¿verdad? ¿Qué tan grande es el chaflán? Pues qué tan grande es el radio aquí. Entonces, si lo hacemos a 90 grados, ¿verdad? O le hacemos un corte inferior, pues vamos a estar reduciendo la resistencia, ¿verdad? Entonces, aquí en esta tablita, ¿dónde diablos está el radio? ¿Verdad? Este es R entre D, D menor. Y acá es el factor K. Bueno, entonces hay una relación entre el diámetro de la flecha y el radio de ese fillet y la resistencia. Pues bueno, ahí hay algo para estudiar, ¿verdad? Acá de qué diablos está hablando. Si estuviera girando la flecha, cuando hacemos ranuritas, ¿verdad? Igual está hablando de resistencia, ¿verdad? Del estrés, ¿verdad? Para diferentes figuras, ¿no? Que dice aquí una tabla de estreses simples, ¿verdad? Tenemos una flecha y le estamos jalando para ambos lados, o bien si la estamos tratando de apachurrar, ¿verdad? Ecuaciones nos gobiernan eso, ¿verdad? Estreses combinados. Por ejemplo, acá, con estreses combinados, pues estamos doblando materiales, ¿no? Pues hay cosa y media, hay mucho que aprender siempre, ¿no? Propiedades de los cuerpos, ¿no? Fórmulas para encontrar el centro de gravedad de diferentes figuras.
Creo que todas seguimos en de materiales. El radio de girado, ¿verdad? Momentos de inercia. En cuestión de columnas, ¿verdad? Que dice resistencia de columnas, ¿verdad? Resistencia de columnas o salientes, struts. Y ahí empieza a echar. Por ejemplo, cargas permitidas para columnas de tubo de acero. Ajá, o sea, vamos a hacer una grúa y vamos a usar estos tubos que me traje como patas, ¿verdad? ¿Cuánto me van a resistir? Pues de aquí podemos sacar, ¿verdad? Acá está hablando de ¿qué? De placas, de conchas sería, ¿verdad? Y cilindros, ¿sí? Por ejemplo, un tanque de gas, digamos. Un tanque de gas pues son dos cúpulas, ¿verdad? Serían dos shells, ¿verdad? Unidas por un cilindro, ¿verdad? Flechas. ¿Sí? Uy, hay mugrero y medio, ¿no? Y incluyen los estándares, ¿no? Por ejemplo, diámetros, ¿verdad? De flechas ya terminadas, ¿sí? Que era el antiguo estándar americano, ¿verdad? ASA de 17.1, ¿verdad? El resortes en materiales, ¿no? O materiales para hacer resortes, más bien es esta sección, ¿no? Entonces empieza la sección, después de flechas, sección de resortes. Luego materiales para hacer resortes, ¿no? Que por ejemplo aceros, ¿verdad? En forma de alambre, ¿verdad? Con alto carbono. Aceros de alto carbono en forma de alambre. Y ya te echan tu rollo, ¿no? Aceros, ¿verdad? Para resorte, ¿verdad? Aceros de aleación. ¿Sí? Acá tenemos aceros de acero inoxidable. Aleaciones con base de cobre. Algo que es común que usemos que materiales, ¿no? Vamos a ver qué encontramos. Diseño de, por ejemplo, diseño de resortes, hasta todo eso viene, ¿no? Diferentes diseños de resortes. Cuerdas de alambre, ¿verdad? Cuerdas, cadenas y ganchos. Cómo se hacen diferentes cuerdas, ¿no? Ahí están los cortes de perfil. Y obviamente pues la resistencia, ¿no? Peso y resistencia, ¿no? De 6x19, ¿verdad? Que es un estándar de encadenado, de levantamiento, ¿verdad? Preformadas y no preformadas, ¿no? Y apenas vamos a medio libro. No, hombre, estamos en el principio del libro, ¿no? ¿Qué más? Tratamiento de materiales, ¿verdad? Que los elementos de la tabla periódica, los elementos, ¿verdad? Calor latente de fusión, ¿verdad? Calor latente de evaporación, puntos ¿cómo se llaman? En los puntos en los que hierve, de ebullición de varias sustancias, ¿verdad? Presión atmosférica. Esto es en cuestión de materiales, ¿no? Revolturas para poder congelar algo, ¿no? Como cuando le echamos la sal al agua, porque las caguamas se nos pongan más heladas, ¿verdad? Me imagino que vienen aplicadas para otra cosa, pero pues igual si te funcionan las caguamas, aplícalo, ¿por qué no? ¿Sí? Diferencias en longitud en pulgadas, ¿verdad? De acuerdo a los cambios de temperatura. Órale. Gravedad específica. Peso de las pilas. Si apilamos madera, ¿cuánto pasa? Órale, también eso viene, ¿no? Sistemas de numeración. Propiedades mecánicas de aceros. De acero inoxidables. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un acero, ¿qué te gusta? Un 301, como el que están usando para hacer la nave espacial del Starship, ¿verdad? Y ahí te dice ya que si está con tratamiento térmico, ¿no? De qué tipo de tratamiento, ¿verdad? Y qué fuerza, qué resistencia a la tensión puedes esperar, ¿verdad?
aceros para herramientas, lo que llamamos los tools, steels, ¿verdad? Propiedades, te echa algo de teoría, ¿verdad? Por ejemplo, lo que te recomiendan, por ejemplo, para cuando vas a endurecer, ¿verdad? Vas a templar material, vas a templar y revenir material, bueno, te recomendamos hacer esquinas redondas, ¿sí? Y no hacer esquinas en ángulos rectos. ¿Por qué? Pues porque ahí se van a meter estreses, ¿verdad? Y te van a quebrar tu pieza cuando estés calentando la pieza, ¿no? Entonces se recomienda esto, ¿verdad? Igual se recomiendan radios en las esquinas, no esquinas rectas, ¿no? Igual si tienes insertos, ¿verdad? Te recomiendan que utilices un inserto de material y no proyecciones. Si acaso es necesario usar esquinas cuadradas. O sea, no hacer una sola pieza, mejor haz dos piezas diferentes, por separadas, ¿no? Entonces todo esto ojalá lo supieran los diseñadores, ¿verdad? Cuando están diseñando piezas, ¿verdad? Los procesos que van a utilizar. Entonces, aquí visto desde el punto de vista del tratamiento térmico. Entonces, si vas a hacer una herramienta de acero, obviamente la vas a tener que endurecer, ¿verdad? Y todo eso pues impacta, ¿no? Entonces, después, ¿qué tipos de acero son? Cuando vimos que acero, no, pues que una 2, un D2, un O1, también un S7. ¿Qué significan eso, no? Pues aquí viene un poquito más, ¿verdad? Expresado, de dónde vienen esas definiciones, ¿no? Normalmente pues sabemos que, pues bueno, es porque es endurecido, ¿verdad? Y luego lo metes en el aire, dejas que se enfríe en el aire. En cambio un O, pues lo metes en aceite. Es la O de oil, A de aire, ¿sí? Pero pues aquí puedes aprender un poco de aceros, ¿no? De aceros de herramientas específicamente, ¿no? Por ejemplo, fallas comunes, ¿verdad? Y los remedios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de falla es esta? Descripción de la falla: preparación incorrecta para el tratamiento térmico, ¿sí? Algunas herramientas pueden requerir que se les liberen el estrés, ¿verdad? Lo que sería un revenido, no revenido, pues parecido al revenido, ¿verdad? Y seguido, ¿verdad? O frecuentemente requieren también un precalentamiento, ¿verdad? Entonces, posibles fallos, ¿verdad? Hace herramientas demasiado estresadas durante el maquinado o durante el formado, ¿verdad? Y así hay diferentes causas, ¿no? ¿Cómo los podemos arreglar? Luego, acá que están hablando de composiciones de materiales, ¿sí? Que cuánto tiene de carbón, cuánto de manganeso, cuánto de silicio, de cromo, de vanadio, de, ¿qué es eso? Wolframio, tungsteno. Tungsteno, molibdeno, cobalto, ¿verdad? Entonces, dependiendo los porcentajes que tengan, ¿verdad? Qué tipo de propiedades te va a dar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, propiedades que evitan que se enchueque, que se tuerza, ¿no? El material cuando estás calentando, ¿verdad? Qué tan buenos son durante el endurecimiento, ¿verdad? En cuestión de seguridad, la dureza o no la dureza, la resistencia, ¿sí? Qué tan buena es para los fregadazos, ¿verdad? La profundidad del endurecimiento, ¿verdad? Si es poco la profundidad de que se endurecen, ¿verdad? O si es profunda, ¿verdad? Su resistencia al desgaste. Entonces, aquí te dicen de qué tipo, ¿no? Pues que es endurecido con aire, ¿verdad? O con aceites, o con agua, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las propiedades que tú vas a querer y cómo va a trabajar esa herramienta, ¿sí? Por ejemplo, un martillo, pues lo vamos a estar agarrando a fregadazos, ¿verdad? No queremos que el martillo sea frágil, como el vidrio, ¿verdad? Porque el vidrio, pues es muy duro, muy duro el vidrio, pero es muy frágil. Entonces, queremos que el martillo a lo mejor esté endurecido en la capa de afuera, pero que sea resistente a los trancazos, ¿verdad? Entonces, es diferente
un martillo, el uso que le damos al martillo, al uso que le damos a una fresa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el cortador queremos mucha dureza, ¿verdad? Si lo tenemos en una máquina CNC muy rígida, vamos a evitar el golpeteo que haría un martillo. Entonces, a lo mejor ahí usamos carburo, queremos mucha rigidez, ¿verdad? Pero es un carburo frágil. Ese carburo, el primer golpecito y se astilla. Entonces, explicaciones muy diferentes, ¿no? ¿Qué más? Composiciones, ¿verdad? De aluminios, plásticos. ¿Qué es esto? O cómo usar las barras de senos, por ejemplo, las mesas de senos, ¿no? Cómo se usa, ¿verdad? Ya tienes tu mesa de senos, ¿no? Que es una de 5 pulgadas o de tantas pulgadas. Bueno, cómo usarlas y cómo sacar las medidas. Cómo usar los gauges, ¿verdad? De precisión, los bloques de precisión. Simbología en los dibujos, ¿no? ¿Qué significan? No, pues no, esos simbolitos, ¿no? En este caso son dibujitos de rugosidad, ¿verdad? Entonces, pues normalmente usamos, úsalo como una raíz cuadrada y poner un numerito y ya. Pero pues hay diferentes simbologías dependiendo de lo que tú quieras, ¿verdad? Que un circulito aquí, que una rayita, que un circulito acá arriba, ¿verdad? Esto más es únicamente para terminados, ¿sí? Terminados de superficie. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos encontramos. Herramientas y puntas de carburo. Por ejemplo, el clásico, compramos un buril y trae su pastillita de carburo, ¿verdad? ¿Qué información nos puede dar sobre eso, verdad? Fresas, ¿verdad? O los cortadores. ¿Sí? Herramientas de formado. ¿Qué más? Brocas. ¿Qué más? Los conos para las máquinas, ¿no? Que si códigos Morse y códigos Jacobs, ¿verdad? Velocidades, por ejemplo aquí velocidades y avances, Entonces, digamos que tenemos unas tablitas. Bueno, aquí por ejemplo, queremos cortar un material, un acero, ¿no? Pues que está en el estado martensítico, ferrítico, perlítico, ¿verdad? Eso va a cambiar la dureza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué velocidades de corte les podemos meter, verdad? Que si vamos a usar una herramienta de high speed, ¿verdad? O vamos a usar un carburo, ¿verdad? Herramienta de carburo, ¿verdad? Que no están recubiertos o que están recubiertos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este caso era para barrenado y para escariado, ¿no? El rimado. Para barrenado, para rimado, para roscado, ¿sí? Entonces, podemos encontrar muchas combinaciones de tablas, ¿no? Fluidos de corte, o sea, los solubles, mentados, ¿no? Que vamos a cortar con soluble, con aceite, bla, bla, bla. Velocidades y avances para rectificados, ¿no? O sea, tenemos hasta para echar para arriba, ¿no? Aquí. Sí, aquí de qué diablo está hablando. Cortes con láser, ¿verdad? Estas tablitas pues son las de roscas que ya hemos visto, ¿verdad? De hecho, esta de rosca pues yo la usaba mucho acá rato porque ¿cómo mides? Y existe una rosca, ¿verdad? ¿Cómo sabes si está buena o no? Pues tienes que usar gauges, ¿verdad? Pero no nada más el gauge go no go de rosca, también necesitas usar el gauge go no go de diámetro mayor y menor, ¿verdad? Está hablando hasta, no sé, de bandas, por ejemplo. Bandas de transmisión, ¿verdad? Una banda en B, ¿verdad? Entonces hay mucho que encontrarle a este librito de el Machinery's Handbook, ¿sí? Entonces este es de 2006, 27ª edición. Yo creo que ahorita ya van en la edición 30 y tantos, ¿verdad? Pero la que sea está buena, o sea, tú consíguetela por ahí y échale un ojo. Si eres herramientista, si eres diseñador, ¿verdad? Porque a veces los herramientistas recibimos piezas que nos dicen, ¿y este cuate en qué está pensando cuando diseñó esa tarugada? ¿Sí? Porque decimos, sí la podemos hacer, tal vez sí la pueda hacer,
pero es sumamente costoso esto que voy a hacer, ¿verdad? Para la aplicación de esa pieza. Entonces, diseñadores, pues también compren ese librito, échale su ojeada, tenlo ahí de referencia, ¿sí? Date cuenta que a veces el puro hecho de roscado, ¿no? Decir que es mejor usar un cuarto 20, ¿verdad? O meterle una 6 milímetros, ¿sí? ¿Por qué utilizaría roscas métricas o por qué estándar? ¿Sí? ¿O por qué voy a pedir una tolerancia tal en tal parte, ¿no? A lo mejor la pieza no requiere semejante tolerancia, ¿verdad? O por el contrario, a lo mejor requería una tolerancia mucho más cerrada, ¿verdad? A lo mejor requieres un acabado, ¿verdad? En X o Y superficie, mientras que en otras no. En fin, el apoyarte un poco, ¿verdad? En las profesiones de otros, tú como diseñador, ¿verdad? Pues saber cómo diablos van a maquinar la pieza, ¿verdad? Te puede ayudar a hacer una pieza más barata, de mejor calidad, etcétera, etcétera. Y tú como herramientista, pues también el saber de dónde viene la información, ¿verdad? No nada más de que, no, pues es que al volador se le meten 5000 revoluciones. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene eso, no? No, es que siempre lo hemos hecho así, ¿sí? No puede haber maneras más eficientes de hacer las cosas. Entonces la información nunca está de más, ¿no? Y pues bueno, ya es todo por hoy.